En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Pues bienvenidos a otro episodio de Serendipia y Arrebol. Este episodio es muy especial para nosotras porque pues tenemos un invitado especial, pero primero que nada, Semi, ¿cómo estás? Bien, Bea, ¿y tú? Bien, también aquí. Y pues, Luis, ¿cómo estás? Bien, Betty. Sí, pues Luis Tole es amigo mío de la universidad, entonces me da mucho gusto que esté con nosotros en este episodio porque pues él, vaya, se ha especializado mucho, es una persona muy inteligente, entonces me encanta tenerlo aquí con nosotras y básicamente él pues hizo un doble grado, es ingeniero nanotecnólogo, pero también es ingeniero químico y pues se ha especializado mucho en tener una visión computarizada, justamente con inteligencia artificial. Es experto en construir modelos de inteligencia artificial desde cero, desde la limpieza de datos y el análisis exploratorio, desde el desarrollo hasta el despliegue. Entonces, bueno, para comenzar te quisiera hacer una primera pregunta que me llamó mucho la atención, que en tu CV mencionas que te apasiona justamente la interacción entre la ciencia y la inteligencia artificial como resolución de retos mundiales. ¿A qué te refieres con esto? Retos mundiales. Fíjate, es muy curioso porque es la primera persona que me pregunta algo así. En las entrevistas me han preguntado eso, pero básicamente retos mundiales, ¿qué puede ser? No sé, algoritmos de tradeo, ahorita que es uno de los ejemplos en donde estoy, algoritmos de tradeo para tratar de hacer una AI sostenible de trading, ¿no? Que se mantenga 24/7 manejándose y que ya no tenga intervención humana. Un ejemplo. Dos, mitigar o aniquilar los incendios forestales masivos. Tres, la descarbonización excesiva. Cuatro, el control de las inundaciones, mareas, etcétera, ¿no? Con la finalidad de no destruir costas. Yo podría decir toda la crisis climática y todos los siniestros climáticos que se ocasionan a partir de esto, ¿no? Y que nadie ha podido controlar, porque si ya lo hubiéramos hecho, en 5,000, 10,000 años que llevamos de historia, ya lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas son los que me apasionan, resolver lo irresolvible, lo imposible. Más adelante todavía sigo pensando en meterme a la ecuación de Stokes, ¿no? Y lo sigo pensando, y para la parte de computación cuántica, ¿no? Generar sistemas capaces pues ahora sí que de predecir todo lo no linealmente predecible, ¿no? Y ver hasta dónde podemos llegar. ¿Y cómo se predice lo que no es predecible? Pues hay que estudiar mucho. Básicamente cuando intentas resolver un reto imposible, primero partes de la imaginación y después partes de la ciencia. La gente dice, alguna vez le hablé a un doctor en astrobiología. No, es que yo creo que hay una forma de resolver este problema. Y me dijo, sí, ¿ya la tienes? Y yo, no, entonces no es resolvible, ¿no? O sea, como que te falta mucho por entender.
Y me he dado cuenta de que las personas visionarias realmente son las que hacen que las cosas se vuelvan posibles, ¿no? ¿De qué? De la forma en que encuentres. Ahí, ¿quién fue? Creo que Apple era el que diseñaba como un departamento al que le pidieron, ¿no? Básicamente, oye, necesito visión, ¿no? Que hacia dónde vamos a querernos mover en 20 años, por los 90, 2000. Y Apple diseñó lo que quería hacer, ¿no? Desde el lado de marketing, desde el lado, si lo quieren ver desde el lado de las películas, y los ingenieros empezaron a traer todas estas ideas a ver cómo era posible llegar hasta ahí, ¿no? Hoy en día tenemos los iPhones, las tablets, los sistemas de los headset, creo que se llaman, los cascos los Apple Googles o Google Apple, Para la... esas cosas. Ajá. eh, Macintosh superpotentes, etcétera, ¿no? Integraciones con automóviles, integraciones con cualquier cosa que puedas imaginar, ¿no? Computadoras Entonces, yo inteligentes. creo que primero viene mucho de la imaginación y después ponemos a prueba todo eso, ¿no? En parte es algo que se ha hablado y este es un comentario muy extraoficial de un amigo, ¿no? Que dice, es que, ¿por qué? O sea, cuando tú tomas clases generales dentro de la universidad, todos los que son artistas pasan por estas clases generales y también los que son ingenieros, ¿no? Pero ¿por qué solo los ingenieros tienen que aprender matemáticas? Los artistas deberían de aprender matemáticas para poder combinar esos mundos, ¿no? Y yo pienso que los mejores ingenieros y los mejores científicos son más artistas que científicos, ¿no? Son más La verdad, creativos, ¿no? así es, tienen más capacidad de pensar cómo resolver un problema. Y así en esto mismo que mencionas, también se puede evaluar estos posibles riesgos éticos y sociales antes de desplegar uno de estos modelos de IA. Bueno, estos modelos que manejas. Sí y no, porque de acuerdo a todas las experiencias que he tenido tú puedes prever lo que pasará, pero no significa que vaya a pasar, ¿no? Ponle que cuando tú haces la planeación de un proyecto de inteligencia artificial, partes al menos desde el lado de cero, si no tienes idea de cómo construir algo así, y dices, bueno, ¿qué datos necesito? Pues necesito datos satelitales, necesito datos de gobierno, necesito datos de, no sé, de la banca, ¿no? De la financiera, de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero es ver qué datos necesitas y después todo lo demás, ¿no? Pero antes de ver qué datos necesitas, tienes que conocer el contexto en el que te mueves, ¿no? Un ejemplo muy claro es, ¿cómo vas a hacer un sistema de inteligencia artificial para finanzas si tú nunca has tradeado? ¿No? O sea, ¿qué fórmulas se utilizan? ¿Cuáles son los algoritmos que ya existen? ¿Cuál es toda la parte matemática que lo respalda? ¿Por qué unas funcionan, por qué no otras? ¿Cuándo funcionan? ¿Cuándo no funcionan? Yo creo que esa es una de las claves también principales en esa clase de algoritmos. Y ya viendo un contexto completo, ahora sí ya puedes definir qué es lo que necesitas, ¿no? Pero para eso tienes que aprender. Para aprender necesitas sentarte a leer, investigar, buscar papers, etcétera, ¿no? Ahorita la ventaja es que ya tienes a ChatGPT con Deep Research, ¿no? Que le llaman, que la verdad es bastante útil y bastante bueno, ¿no? Y te ahorra mucho tiempo de investigación, pero no significa que no tengas que entender lo que estás haciendo. O sea, si tu plan es sacar una IA súper potente al mercado, necesitas poder predecir adecuadamente. Si no predices bien, entonces ¿para qué queremos tu IA, no? Si los algoritmos lo hacen mejor, pues prefiero mi algoritmo, ¿no? Entonces, primero es partir de ahí. Ya que sabes cómo funciona el contexto, te vas a la data. ¿Qué datos necesitas? ¿De quién? ¿De dónde? ¿Quién los provee? ¿Qué mecanismos se tienen? ¿Cuáles son el hardware, el software que te los brinda, ¿no? ¿Son de costo o no son de costo? Etcétera. Una vez que ya decides qué datos
y qué mecanismos utilizar. Ahora si dices, bueno, ¿tengo cuestiones éticas con respecto a estos datos? Sí, no, porque generalmente yo no manejo datos de cuestiones éticas, son más datos de mercado, son más datos satelitales, pero al final de cuentas son datos matemáticos, científicos exactos, ¿no? Que pues eso a la mayoría de la gente pues no le importa mucho de ese lado, ¿no? Es como decir, bueno, no sé, la ecuación cuadrática matemática, pues no tiene un proveedor, ¿no? Al que le tengo que pagar por ese lado. Entonces, por eso no es tan necesario ver esa parte, al menos de mi lado. Una vez que escalas, por ejemplo, a los agentes, ¿no? Que manejas información confidencial en los procesos de las empresas. Oye, pues estos son datos empresariales, ¿a quién le corresponden? ¿Por qué se los va a llevar un modelo? ¿Cómo se los llevan, no? Porque no se encriptan como tal. Se hacen un binario a lo mejor y se puede mover, pero no hay una encriptación, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas son las cuestiones que más se debería estar preguntando la gente. Igual, y esto es algo que yo he dicho desde hace mucho a Internet, realmente no le importas tú como persona. Si no eres una gran celebridad, tu trabajo, pues, no te importas. O sea, Internet no es un ente, es una herramienta, ¿no? Y hay que verlo como tal. Entonces, hay privacidad de ciertos datos que sí completamente deben de ser confidenciales, ¿no? Porque después pueden caer en ciberataques o en mm, desfalcos, etcétera. Pero hay otra cuestión de datos que es como de, bueno, pues cada quien decide cómo accede a ellos, qué comparte, qué no comparte. De recomendación, ¿qué le diría a la gente? No comparte esta información, pero si quieres moverte en este mundo globalizado, lo tienes que compartir. Ujú. De hecho, Pero ya, justo por eso se me hizo también muy interesante porque decías que básicamente las inteligencias tienen que aprender en base a datos, ¿no? Así es como entiendo funcionan. Pero, ¿cómo, de dónde se obtienen todos esos datos? Porque justo esas cuestiones de privacidad y así, quiero entender que normalmente, pues, porque ves que ahora dicen mucho, ¿no? Que los celulares, que las computadoras, etcétera, etcétera, nos escuchan. Entonces, ¿vienen de ahí los datos o de dónde salen todos esos datos? Porque justo también decías, ¿no? Que no somos celebridades, pero justo también la cantidad masiva de datos es lo que les interesa a las inteligencias, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo funciona eso? básicamente hay un README, una política de uso, ¿no? Que te dan y que nadie lee porque son 20, 30 páginas de lo que estás compartiendo. Pero muy probablemente en la parte legal es donde viene, oye, vamos a utilizar tus datos para entrenar, para marketing, para compartir, para tal, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, Facebook tenía una política, por ejemplo, en donde si tú compartías tu obra de arte, les pertenecía a Facebook, ¿sabes? Ellos podían hacer lo que quisieran con ellos. Si lo imprimían y lo vendían en $1 millón, ya no era tuyo. Ellos se quedaban con el millón. Entonces, es mucho de cuidado de cómo compartir las cosas, bajo qué supuestos. Y claro, o sea, se tiene que mover a partir de las redes sociales, ¿no? Para poder darte a conocer. Pero pues sí hay que ver cuál es esta protección de los derechos de autor, por ejemplo. Y bueno, una vez que tú como empresa tienes esos datos, y que técnicamente son tuyos porque tú se los provees, ¿no? Cada quien pues es responsable de lo que comparte, ¿no? Tú puedes compartir tu vida personal, así como puedes compartir nada más pequeños tomos de lo que es tu vida, ¿no? Sin dar ni siquiera cuenta de lo que es realmente. Pero para tú moverte en este mundo, pues se utilizan, por ejemplo, los cookies, ¿no? Para rastrear qué es a lo que entras. Toda la búsqueda de SEO, ¿no? Por la parte de marketing. ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son las páginas que te gustan? ¿Cuáles son tus adicciones, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuáles son los reels que ves? Todo eso es información que se carga. Y por eso el celular te conoce tan bien que a veces ya ni siquiera necesita escucharte, ¿no? Más bien tiene todos tus datos, predice y pues bueno, aquí está el resultado. Compras un producto que tú crees que te salió por arte de magia, cuando en realidad los tecnólogos más avanzados del mundo, físicos, matemáticos, están diseñando los mejores algoritmos para que tú estés ahí, ¿no? Wow, entonces dirías que hasta cierto punto, pues justamente estas personas nos podrían como manipular de cierta forma. Ya lo hacen, en Oh, general ya lo hacen. Las noticias, hay
Hay un libro creo que es de marketing como tal, que se llama This is not propaganda, ¿no? Básicamente te mencionan, o sea, toda esta propaganda debajo de la propaganda y cómo es un poco de la manipulación de masas, ¿no? Y realmente es muy fácil cuando entiendes cómo funciona el algoritmo. Por eso tenemos políticos, por ejemplo. Espero no me banen por eso. Por eso tenemos políticos que pagan análisis de datos, ¿no? Para que puedan utilizar los discursos de acuerdo a las personas que los escuchan. Entonces es muy fácil empatizar con la gente diciéndole lo que quieren escuchar y luego llegan al poder y claramente no hacen ni cerca de lo que dijeron, porque tienes análisis de datos. Trump lo hizo. Trump así llegó al poder la primera vez, ¿no? Es una herramienta muy fuerte y cuando se analiza correctamente puedes entender mercados, geopolítica, finanzas, ¿no? Riñas entre empresas, problemáticas legales, etcétera. Por eso son tan importantes los datos que le proveen, porque, o sea, yo a lo mejor siendo empresa de 5 personas no tengo ese poder, pero imagínate cuánto poder tiene Google al tener todos los datos de Latinoamérica o de América en general, ¿sabes? Ujú. Sí, está fuerte. Sí, es bien, bien denso. Y en estos proyectos internos que tú has manejado, ¿alguna vez te has enfrentado como a dilemas éticos en estos proyectos tuyos? Y si sí, ¿cómo los resolviste? Generalmente no, porque reitero un poquito de ese lado, los datos son muy exactos. Más bien es cuestiones de estar viendo a las empresas. Oye, ¿sabes qué? Un ejemplo muy rápido. Ahorita queríamos hacer una automatización con la parte de agentes para que ellos hicieran la documentación por nosotros. Ah, bueno, primero, políticas. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Qué es lo que te dicen? Cuando tú entras y pagas, ¿a qué estás accediendo, no? ¿Se van a llevar tus datos o no? Eso es lo primero que tienes que ver. ¿A quién le pertenece el proyecto que estás haciendo? Imagínate que haces el proyecto que cambia el milenio, ¿no? Y se lo quedó Google, que también ya lo ha hecho, ¿no? Google Earth es un ejemplo de eso. Pero es mucho de ver cuáles son esas políticas. Y si no, pues siempre está la parte de paga más, ¿no? No quieres que distribuyamos tus datos, quieres que se mantenga en secreto. Ah, bueno, en vez de cobrarte 5 o $20, te voy a cobrar 500. Pero ya estamos hablando de 500 al mes, ¿no? Entonces ya hay un problema bastante fuerte. Ya no es solo, pues ahorita, no, ahora hay que pagar 500 de qué. ¿No te gusta? Está el open source. Hay que desarrollar, pero eso equivale a tiempo. O sea, ¿quieres proteger tus datos? ¿Quieres pagar más? ¿O quieres hacerlo tú? En este caso lo hicimos nosotros, ya casi lo terminamos, pero de ese lado es muy difícil hacer que las personas entiendan esto, ¿no? Porque a veces las líneas de negocio te dicen, es que queremos que sea bueno, bonito, barato, perfecto, que haga que nuestra empresa se cubra, que haga los millones, pero queremos gastar 5 centavos. Híjole, te va a costar tiempo. No, es que lo queremos ya. Pues no se puede. O sea, decide qué quieres sacrificar, ¿no? Entonces, por ese lado es mucho de ver esta parte de políticas y examinar qué se puede, qué no se puede, y siempre es bueno tener un amigo abogado, ¿no? Y en este sentido de que mencionas que las inteligencias artificiales tienen que aprender, ¿tú estás de acuerdo con llamarlo así? O vaya, ¿qué es eso de que le tienes que enseñar? ¿Crees que nos pudieras explicar un poquito más de eso? Uh-huh. A ver, voy a tratar de recurrir a la última entrevista que tuve de ciencia de datos para tratar de desmenuzar un poquito de lo que hace el algoritmo, ¿no? Básicamente, cuando tú tienes una inteligencia artificial, lo que tienes es algo que se llama capas de entrada, capas ocultas y capa de salida. La capa de entrada es una lámina, las capas ocultas son muchas láminas y la capa de salida es otra, solo una lámina otra vez, ¿no? Entonces, dentro de esta matriz, porque es una matriz de capas, ¿no? Es que básicamente cada hilera, si lo quieres ver así, tenemos una cosa que se llama neurona o perceptrón. Es más fácil si lo visualizamos como un Excel. Imagínate un Excel de 5 por 5.
La primera columna es la capa de inicio, las 3 columnas que le siguen son las capas ocultas, y la última columna es la capa de salida. Dentro de cada celda, o más bien cada celda, corresponde a una neurona o un perceptrón. ¿Qué hace el perceptrón? Básicamente utiliza álgebra lineal y funciones de cierto tipo. Puedes utilizar senos, cosenos, tangentes hiperbólicas, por si la gente se preguntaba dónde las utilizaba, ahí las utilizas. Sí, porque la gente siempre dice, ¿y esto de qué me sirve? Bueno, te sirve para esto, ¿no? Entonces, puedes utilizar distintas funciones, no solamente trigonométricas, ¿no? Con la finalidad de alterar lo que te daría una matriz lineal de datos, por así decirlo. Entonces, ya no solo es álgebra con ciertas funciones. Estas funciones lo que hacen es cambiar el peso en la predicción. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si tú tienes una neurona y le pasas un valor 1, por dentro ocurren operaciones matemáticas. Si fuera lineal, a lo mejor te saldría 1, te saldría 5. Pero al tú meterle más funciones, te sale, ¿sabes qué? Pues ahora esta neurona, en vez de solo tener 1 y 5, pues predice 1, 1.7, 2.4, 3.5, ¿no? Y la siguiente predice 2, 4, 8, 7, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces empiezas a hacer una serie de cálculos que de acuerdo a los datos se entrena. ¿Qué es lo que pasa? En la capa de entrada tú pones los datos que van a entrar o con los que vas a entrenar una red neuronal. Esa es la palabra clave, entrenar, ¿no? Después, en las capas ocultas se hacen todas estas operaciones y al final, la capa de salida te sale un output. ¿Qué quiere decir este output? ¿Sabes qué? Quiero que mi IA prediga lo que voy a decir. Quiero que mi IA prediga qué son las palabras que vienen después. Quiero que mi IA prediga o clasifique los datos que tengo aquí. Quiero que mi IA detecte en una imagen, en un video, qué es lo que se está viendo. Y una vez que sale esto, ahora sí empieza lo bueno. Y tú me dirás, ¿cómo que lo bueno? Los algoritmos matemáticos densos que hacen que la IA pueda ser la IA. Se llama backpropagation, ¿no? Cuando vas de regreso, vamos a decir, ya fuiste en el sentido lineal, ahora te toca de regreso. Este regreso es de la capa de salida, capa oculta, capa de inicio, para quedar claros. En este backpropagation lo que haces es pasar por algoritmos de penalización, básicamente. Penalizas qué tan bien o qué tan mal está haciendo las predicciones, tus celdas, tus neuronas, como le quieras llamar en este caso, y ajustas los pesos. ¿Para qué? Para que cada neurona tenga un peso diferente y se adecue a tu solución. Entonces, de un lado tienes una IA que pueda manejar, no sé, pueda detectar música, pero no es la misma IA o no te va a tener los pesos adecuados para predecir si hay incendios o no hay incendios, ¿no? Entonces, más o menos eso se refiere. Y ahora, hay 3 etapas fundamentales de la IA, que sería entrenamiento, validación, bueno, testing y validación, ¿no? En el entrenamiento haces todo esto que ya dijimos. Validación, ahora sí, ya que está entrenado tu modelo, pasas a checarlo con los resultados reales, los que tú preparaste, ¿no? Entonces, tú puedes decir, yo tengo 100 millones de renglones en Excel. Estos 100 millones de renglones, tengo 10 millones de cada categoría de usuarios. ¿Con qué? Con sus respectivas características. Entonces, yo sé que el usuario 1 de los 10 millones que hay aquí son sonrientes. El usuario 2 son los manipuladores. El usuario 3 son lambiscones, ¿no? El usuario 4, pues a lo mejor son excelentes personas, etc. Y, no sé, tienes, vamos a decir, 60 características de cada uno para decir que son eso, ¿no? Entonces, ya que tienes la red neuronal entrenada, ahora sí, no sé, ¿sabes qué? Del dataset que teníamos de 100 millones, agarramos 70 aleatorios de una forma homogénea, ¿no? ¿Para qué le decimos esto? Básicamente que el dataset esté en equidad, que la misma cantidad que haya de personas tipo 1 haya de las personas tipo 2, de las personas tipo 3, etc.
Entonces, en vez de tener, no sé, 10 millones, agarras 7 millones de cada uno, ¿no? Y ya te quedan 30 millones. Y en este testing pruebas con 20 millones para ver qué tan bien te resultó, ¿no? Y saber, no, pues si es el adecuado o no es el adecuado. Y finalmente, en la validación, ¿no? Ya es como, oye, pues ¿sabes qué? El testing salió mal. Hay que otra vez iterar porque está fallando los pesos, quién sabe qué, y regresas otra vez. Y al final, teóricamente, si tienes buenas bases de datos, muy buenos datos, tu calidad es correcta, tienes certidumbre y verdad en cada uno de esos datos, ¿no? Porque hay muchas bases de datos que luego son mentira. Entonces, si tienes todas esas cosas, entrenaste el algoritmo correctamente, construiste una red que tenga una arquitectura preferente para tus datos, porque es muy diferente. No todas las redes son iguales y de hecho están muy desestandarizadas. GPT, todo eso ya está muy estandarizado, pero todo lo demás, ¿no? Hay mucho que falta por ver. Entonces, ya teniendo todo eso, ahora sí te da una IA, que en teoría entrenas bien. Ish. ¿Por qué? Porque lo llevas al mundo real y tu IA te dice, mira, esto es un gato, ¿no? Y es una papa. Entonces, entonces pues es ver tus datos otra vez, es ver la IA cómo está construida y otra vez volver a lanzar, ¿no? O sea, eso en teoría son los modelos. Pero hay algo que no me queda muy claro. ¿Cuál diría? O sea, porque entiendo que tú tienes que programar todas las componentes que justamente crean la IA, ¿no? Pero si tú lo programas, entonces, ¿cuál dirías que es la diferencia a que si yo programo, pues, otro software en general? O sea, sí, ¿no me podría servir entonces un software normal para hacer los mismos procesos que hace una IA? No, y ahí es donde está la clave. Los algoritmos comunes versus la IA, ¿no? El algoritmo común, tú le dices qué hacer y hasta ahí. El algoritmo de IA te predice y él puede decidir qué hacer, bajo qué contexto, ¿no? Ejemplo, el ChatGPT. ¿Qué es lo que hace? Clusteriza o junta contextos de palabras, ¿no? Con contextos de pesos, qué significan para él, en qué neurona va qué cosa, ¿no? Y por eso tú le puedes escribir y él te puede responder con cierta certidumbre de palabras, ¿no? Y por eso hay veces que también se vuelve loca en ese razonamiento. Empiezan a meter nuevas transformaciones, etcétera. ¿Y ahora qué hace? Recibe información, te empieza a brindar información y a veces le dice, oye, pero eso no es. Y se empieza a inventar cosas porque es una predicción, ¿no? Al final de cuentas, que él dice solito. Entonces, ajá, sí. Y para que pueda hacer esas predicciones, tú necesitas meterle una información que tú ya estructuraste de una forma estándar, por así decirlo. Teóricamente, sí, pero GPT o OpenAI lo que hizo fue testearlo con usuarios. ¿Por qué? Porque tú le podías escribir, oye, no sé, vamos a decir una cosa así, muy simplona, ¿no? Oye, es que mi carcacha no funciona, los vidrios están bien empañados y pues la cosa esa se está quemando. ¿Qué entendería la IA por eso, no? Si tú le dices eso a un gringo, ¿no? A un estadounidense lo más probable es que te va a decir, no te entiendo, por favor, habla bien, ¿no? Si lo pones en Google Traductor, bueno, antes, pero ahorita ya tienen las conexiones, te va a decir de qué estamos hablando. Uh-huh. Pero la idea con la IA fue entrenarla para que los humanos lo usaran. Entonces tratar de entrenarlo de, oye, lo que te estoy diciendo significa esto, ¿no? Y así sucesivamente, testing. Persona entra, le escribe cosas, no le da el resultado, ¿sabes qué? Estas son las mejores que se tienen que hacer y esto está mal. O sea, no sé si te has fijado que, por ejemplo, GPT tiene un pulgarcito para arriba o para abajo, porque eso les ayuda a entrenar todos los días, bueno, cada que se hacen los reentrenamientos de las IAs, qué tan bien o qué tan mal está desempeñándose y cómo se tienen que mover los pesos y los algoritmos y qué más se tiene que hacer. Entonces, eso es por ese lado. Por eso decíamos, ¿no? Que en el episodio pasado que justamente todavía estaba en este proceso de aprendizaje y que todavía no se había llegado como a la cúspide de
pues, de su utilización porque todavía estaba como en entrenamiento, ¿no? Sí, todavía llegan, tenemos que pasar mucho antes de poder llegar a lo que sea la IA general, ¿no? Que para todos las personas en este mundo va a ser el experto y que nos va a sustituir y quién sabe qué. Ayer estaba hablando con unos amigos y me decían, es que Microsoft y la gente que decía en Microsoft, oye, pues es que el estándar, ¿no? En 2030 ya las IAs ya van, o sea, no meramente sustituido, pero ya va a pasar la inteligencia humana, no más que hay que recordar algo, cuál es el status quo de la inteligencia humana, ¿no? O sea, así como hay personas súper brillantes, llámese Einstein, llámese no sé, Copérnico, etcétera, ¿no? Pues también hay gente que decide incendiar sus patios solo para ver qué pasa, ¿no? Con un robot lanzallamas. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, eh, ayer hablábamos de esta parte de la IA que se vuelve un problema de status quo. Ayer hablaba justamente con mi novia sobre esto, porque decías que ya salieron papers donde dicen que la IA se está equivocando mucho más que de lo que se equivocaba antes. Pues sí, pues ya tienes acceso a toda la normalidad, ¿no? De personas. Entonces tienes acceso a los brillantes y tienes acceso a las personas que quieren quemar, no sé, medio estado solo porque no se les dio un elote, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo lo digo como ejemplo, nadie vaya a decir, es que no hay personas de eso. Ya sé, no me importa, solo es un ejemplo. Importante de recalcar. Justo. Entonces, por ese lado, pues si está la IA constantemente aprendiendo de nosotros, pues vas a tener el factor humano. ¿Y cuál es el problema del factor humano? Que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y a final de cuentas, y es algo que yo siempre le he dicho a las personas, nosotros hicimos la IA. Nosotros no somos perfectos. La IA no lo va a hacer. No. O sea, un ejemplo tan conciso. ¿Cuántos años llevamos con el carro? O sea, desde la revolución industrial para acá tenemos un carro. Han pasado, ¿qué? ¿2 siglos? ¿Siglo y medio? Y lo tenemos que seguir llevando a mantenimiento. Tenemos que seguir haciendo cosas con él. Se ponchó una llanta, quién sabe qué, el motor no jala, ¿no? O sea, es una herramienta tecnológica, ¿no? Y por Sí. ese lado también, pues no le tendría miedo. A final de cuentas, todo está en un servidor. Oye, es que la IA quiere, pues apaga el servidor. Se acabó el problema. Es que se va a mandar a otro lado y quién sabe qué, pues no le des Oye, el pero acceso. entonces, ¿no es cierto eso de que dicen que las IAs ya no se quieren apagar y que dicen Sí es mentiras y... cierto, pero a final de cuentas ellos existen en un servidor. Si tú quieres apagar el servidor, a lo mejor dices, oye, es que te van a costar billones. ¿Es eso la extinción? Bueno, apágalo. Bye. ¿No? O sea, ¿qué va a hacer la IA? ¿Prender el servidor? O sea, hay cosas que, o sea, es como decir, oye, bueno, ya lo pagó, es que todavía tiene acceso. Muy bien, desconéctalo. Desconecta la fuente de poder a ver si es cierto que lo prende, ¿no? O sea, necesita manos para poder hacer eso. Necesita un comando. No le vas a dar las manos, no le vas a dar el comando para que esté energizando. ¿Quieres? Destruye los robots, quítalos, desconecta. Ya, se acabó. Así de Entonces, simple. o sea, no es como, oh, ahora piensa que también, pues tiene errores, ¿no? O sea, conciencia, no sé si llamarla conciencia, ¿no? Que es lo que mucha gente dice. ¿Por qué? Porque tú manejas, ¿cómo se los explico? Tú manejas ciertos datos, tú manejas ciertas cosas que a final de cuentas tienen un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Significa que aprendió Pedro Páramo, significa que aprendió telenovelas, significa que aprendió Moby Dick, ¿no? ¿Y cómo se hacen estos contextos? Se leen, ¿no? O sea, entiendes un contexto por las palabras, entiendes lo que hace el humano para defenderse cuando está en situación de peligro. Se vuelve caníbal,
amenaza gente, porque sabe que le puede salir bien para quedarse en una empresa, ¿no? Intenta tirar armas, pero si tú no le das el dominio, pues entonces, ¿cómo se va a conectar? ¿Internet? O sea, Internet puede ser lineal, ¿no? De un solo lado. O sea, no tiene que ser bidireccional en ciertos puntos. Entonces es mucho como de pensar en esas cosas pues es lógica. O sea, no se va a volver un robot armamentista. Claro que si le incorporas una IA pequeña a un robot, bueno, pues entonces ahí sí estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Tiene un control y ¿qué va a pasar el día que prediga mal que tú no eres el dueño? Pues te va a disparar. No es que se esté revelando, su predicción te dijo que estaba mal. No es una conciencia como tal, son matemáticas. Diferentes matemáticas, pero al final de cuentas son matemáticas. También tiene que ver con esta cuestión de que toma varias, porque vaya, regresando un poco a la pregunta que te hacía de el software, entiendo que también los softwares básicamente solo toman, bueno, procesan los datos a partir de una variable, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de la, pues, abordar retos mundiales, por ejemplo, se me ocurre el abastecimiento de comida que pueda llegar a todos los rincones del mundo, pues estás de acuerdo que esto depende de muchos factores, ¿no? O sea, desde que si hay movilidad hasta pues justamente si la fruta o la comida misma se puede echar a perder o no, ¿no? Entonces entiendo que justamente estas problemáticas que tienen muchísimos más factores son las ideales con las que se pueden tratar con inteligencia artificial, ¿no es así? Ujú, tal cual. El otro día hablaba con un doctor, creo que es del ITAM, de legalidad, y le pregunté, ¿podríamos predecir la fortuna? Me dijo, es que tendrías que tener millones de variables macroeconómicas, microeconómicas, políticas, guerras, ciencia, tecnología, energía, bla, 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 bla. Uh-huh. Y me dice, sería imposible predecir la fortuna. Pero yo pienso que no. Yo pienso que es una cuestión de tener una IA que tenga acceso a toda esa información. Hay un experimento que han estado haciendo, si mal no recuerdo, del lado oriental, no voy a decir países porque no sé exactamente, en donde han tratado de mandar noticias falsas a ChatGPT. Porque ¿qué pasa? Ah, pues recibo información, predigo de acuerdo a esa información, pero ¿qué pasa si es falso? La misinformation es una táctica militar que es utilizado desde nuestra existencia, ¿no? O sea, malinformar a alguien para que crea algo y tomas ventaja para atacar, ¿no? Entonces, o sea, realmente es esta parte de hasta dónde viene, hasta dónde va, ¿no? Pero teóricamente sí podrías predecir la fortuna y por ende sí podrías predecir cómo se mueve. Ahora, es mucho trabajo. Claro. A la gente, como tal, el ser humano y la naturaleza en general está hecha para qué, para no hacer nada. Ves a los leones tirados en el Sahara. O sea, ¿tú por qué crees que están tirados, no? Se mueven cuando les da hambre y se vuelven a dormir. Yo hago lo mismo. Me muevo cuando me da hambre, me vuelvo a dormir después. Somos mamíferos, somos animales, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Todos los desgloses, todos los contextos, toda la data que se viene y entender de qué se trata, ¿no? Para poder dirigir. Ahora, también es verdad que mucha gente no está pegada al método científico, ¿no? Entonces, a partir del método científico, planteas una hipótesis y la intentas resolver. De hecho, y es algo muy interesante, aquí me voy a meter en terrenos de culturalidad de anime. El otro día estaba escuchando en una serie que decía, es que esta persona pudo traspasar esta barrera de esta otra persona, pero porque ella no tenía conocimiento de que no era capaz de eso. O sea, aquellos que se les enseñaron las bases sabían que es, vamos a decir en este caso magia, sabían que su magia no los podía pasar, pero ella al nunca tener esas bases pudo traspasar y asesinó a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no creen lo imposible. Y eso es el punto a donde voy.
La imposibilidad es una objeción en la mente y hay muchas cosas que sí son factibles en número, ¿no? Pero es más bien encontrar la forma en que se tiene que llegar, ¿no? Lo posible viene de las historias surreales. O sea, si lo piensan, los helicópteros, ¿desde dónde viene? Desde Da Vinci, de la parte cultural, ¿no? El submarino, desde Verne, ¿no? O sea, ¿cuántos siglos han pasado de eso? Y se han ido pudiendo hacer las ideas que se llevan pues a la concepción. Esta parte de, ¿cómo se llama? Este escritor de ciencia ficción, el del, se me fue el nombre. Bueno, la idea de las IAs, ¿no? O sea, se vienen arrastrando desde, vamos a decirlo, desde lecturas y libros de ciencia ficción y novelísticas de un futuro distópico, utópico, etcétera, ¿no? O sea, si se fijan, siempre hay una solución, solo que a la gente no le gusta pensar que hay una solución, ¿no? Ok. De ahí tengo el papá de un amigo fue candidato a premio Nobel y algún día él le preguntó sobre si ellos existían, ¿no? Y le dice él que sí, y decía, es que hay una serie de energía que siempre está, o sea, siempre se está expandiendo, ¿no? Y el universo se supondría que ya debería de acabarse su energía, pero siempre está expandiendo. Y luego vienen físicos y dicen, no, es que es la materia oscura, es que quién sabe qué, es que es el otro. Y a lo mejor sí son explicaciones factibles y son reales. Que se dice también en otros lados, es que el genio más genio, luego no puede decir que hay más genios por cuestiones de ego y llega otro genio y lo supera por las tecnologías, por los avances, por la IA, ¿no? Etcétera. Pero ahondando un poco en esta parte de Dios, no necesariamente tiene que existir, pero sí existe, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se equivoca mucha gente. No le da la oportunidad a vamos a intentarlo. O sea, es como, no se puede y se acabó. ¿Quién dice que no se puede? Saber cómo sí se puede, ¿no? Y de ahí nacen todos los proyectos en donde estoy, muchas de las veces. Retar a lo imposible. De, de IA a Dios. Sí, pues sí, es que sí. Sí es, vaya, es mucha imaginación, ¿no? Mucha creatividad. Y definitivamente siento que son temas que a veces, pues, son difíciles de digerir, ¿no? Para justamente, pues, las personas comunes. Em, Pero en mis... perdón. En este mismo aspecto de que ya se sabe que se puede equivocar, pero si no se entrena nunca va a llegar al su máximo punto de excelencia, por así decirlo. Entonces, cuando tienen una responsabilidad crítica todos estos modelos y se equivocan, ¿quién debería asumir la responsabilidad? ¿Quién programa o el modelo por haber tomado la decisión incorrecta? A ver, aquí es algo por lo que lucho contra las personas, porque dicen, ya nos vamos a quedar sin trabajo. No es cierto. Siempre detrás de un modelo, el modelo tú le preguntas y te brinda una información, hace algo por ti. Hay automatizaciones, te lee los datos, etcétera. Pero al final de cuentas pasa por un humano, ¿por qué? Porque está diseñado para que tú lo utilices, ¿no? Yo te diría, ¿quién se equivocó? ¿El modelo o tú que escuchaste el modelo y te equivocaste? o los datos, ¿no? También podrían ser. Así es, pero yo creo que es más una cuestión de las personas, porque la IA no toma la decisión. La IA te dice, te segmenta, hace los procesos, bla, 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 y aquí están, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿quién le está pidiendo a la IA que lo haga? Pues son. La decisión es de la persona que lo está utilizando. Me vas a decir, oye, ¿por qué la IA te da datos de cómo destruir cuerpos, disolver cuerpos? Digo, perdónenme por esto, me van a banear en YouTube, pero no es cuestión de la IA. O sea, se entrenó con todos los datos que existen. ¿Para qué lo usa y quién lo está usando? Es responsabilidad de la persona que lo está usando. Las personas no quieren aceptar su responsabilidad. Yo te pregunto, Betty, si tú estuvieras a cargo de un reactor nuclear,
es más, vamos, sí, el nuclear, porque lo tuyo es las energías. Entonces, si tú estuvieras a cargo de un reactor nuclear, le preguntaras a la IA, salen mal las situaciones, causas un Chernobyl, ¿a quién van a tratar a quién van a buscar de culpable? ¿A la IA o a ti? No, pues a mí. Porque tú eres la encargada de verificar si la IA dice o no, o si está en lo correcto. Entonces, ese es el tema. O sea, no es como tal la data. De hecho, y esto es muy curioso, también ayer lo estaba platicando. La IA está confirmando, pues sí, está verificando, reafirmando los sesgos de confirmación de las personas al utilizarlos como terapeutas. Entonces, estas IAs reciben la información y les confirman, oye, pues soy un castor, sí, eres un castor, tú eres lo que tengas que ser, ¿no? Entonces le empieza a creer castor y entonces dices, pues ¿quién está mal? Pues la IA está entrenada para darte el mejor servicio posible, ¿no? Entonces, pues bueno, no eres un castor, biológicamente estamos muy separados del castor, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, en ese sentido, tú que, por ejemplo, tienes esta empresa que justo se dedica a hacer inteligencias artificiales para, pues, otras empresas, para justamente predecir y tomar decisiones más acertadas, tú cuando entregas un proyecto, les das como una probabilidad de qué tan, de éxito, de qué tan acertadas son las respuestas o algo así. Siempre se tiene que tener en cuenta lo que uno puede y no puede hacer, ¿no? Y es algo que he aprendido en los riesgos y es decir, yo te prometo hasta aquí. ¿Por qué? Porque lo demás es desconocido. ¿Qué pasa con la parte de los drones, no? Si quieres, andamos un poquito por ese lado. Yo me uno con ellos, me vuelvo cofundador. Esta parte del primer modelo para detección y digo, y bueno, muy bien, ahora qué tengo que hacer, no, pues este es el siguiente modelo. ¿Y cómo se construye así? Pues no sé construirlo. Tengo que aprender. Entonces empiezo a aprender más acerca de IA, de modelos de machine learning, de las matemáticas detrás, del contexto que se necesita, de los datos, de los scrappers, de los satélites, de las APIs, de las agencias internacionales de espaciales, ¿no? ¿Qué manejan, qué no manejan? Empiezo a traer más gente, esta gente me empieza a decir, ¿sabes qué? Tengo 30 sistemas de clasificación. De todos estos 30, tenemos estos dos. ¿Cuál quieres? Pues alguien tiene que tomar la decisión, pues vámonos sobre el primero o vámonos sobre el segundo, ¿no? Entonces, una vez tomado todo esto, ¿cómo llegamos a ese punto? Bueno, pues no sé, vamos a averiguarlo y tienes que investigar. Entonces empiezas a investigar, obtienes agencias satelitales, ves datos, no te gustan, ves que la fase de temporalidad o qué tan rápido te dicen esos datos no te gusta tampoco, y luego dices, bueno, quiero los de este lugar. Bueno, y te das cuenta de que necesitas hardware muy especializado para procesarlos, y dices, ay, Dios mío, qué cosa más horrible, y vuelves a quitar y vuelves a poner, y así te vas, e iteras muchas veces hasta que llegas a un contexto donde dices, bueno, esta es la solución más estructurada, vamos a hacerlo. Una vez que generas la primera IA y que ya ves que más o menos funciona y que responde y que es relativamente rápido y no te salen costos tan altos, dices, ok, me gusta. Siguiente punto, mejorar la IA. Oye, ¿qué nos falta? No, pues nos falta evaluar, saber qué está bien, qué está mal. ¿De dónde sacamos estos datos? Pues hay que hablar con CONAFOR, ¿no? En el caso de los incendios forestales, para saber qué es un falso positivo y qué no es un falso positivo. ¿Qué se tiene que hacer acá? Pues test de cuáles, no sé, pues hay que investigar. Entonces, esta parte de la creatividad y la imaginación es diferente a los procesos, ¿no? Y yo creo que primero uno tiene que ser muy directo en qué es lo que puede y no puede hacer. Segundo, la parte de los procesos es algo manejable. ¿Por qué? Porque ya existe y se vuelve a repetir, ¿no? Pero si tú lo que quieres es hacer o crear algo que no existe, entonces no puedes pedir así como, pues ya está ahorita, ¿no? Pues es pura investigación, investigación y desarrollo. Un método científico hasta que lo afinas y llegas al punto. ¿Sabes cuántos años se tardó ChatGPT en lanzar el GPT-3?
Desde su fundación fueron como 8 años. Wow. Ujú. Entonces, para tener algo realmente refinado fueron 8 años, ¿no? O sea, esa cosa se fundó en 2014, 2016, ¿no? Y apenas, o sea, cuando más salió fue tantito después de pandemia, ¿no? Y si lo ven por ese lado, pues entonces se tiene que ver, o sea, como todas estas cuestiones y hasta dónde quieres llegar y alcanzar. Ahora, estás pidiendo cosas imposibles, también decirle a un cliente, oye, pues estás pidiendo lo imposible. ¿Quieres? ¿Me das tiempo o no? Sí, pues órale, va, ¿no? Y te metes hasta donde tenga que llegar. ¿No? Bueno, pues mira, te ofrezco esta solución más simple. Creo que te resuelve mejor el problema. Y también entra en lo que tú mencionas de los algoritmos. ¿Qué es mejor, una IA o un algoritmo? Depende. ¿Qué necesitas? Hay cuestiones que puedes arreglar con matemáticas simples y códigos simples. Hay cuestiones que no las puedes arreglar más con inteligencia artificial. Pues dale, ¿no? En el caso de los satélites, pues básicamente para que la gente entienda un poco del contexto, yo sé que Betty, pues tú lo entiendes más, pero yo tengo una empresa que se dedica a la detección, predicción y combate de incendios forestales con drones e inteligencia artificial, ¿no? Se llama Green Tech Innovation. Y bueno, por este lado utilizamos plataformas satelitales para obtener datos, hacer predicciones de espaciotemporales de dónde va a pasar, cuándo va a pasar, de toda la información satelital que viene, quiénes sí realmente son un posible incendio, ¿no? Y quiénes son solamente falsos positivos, que esa es una de las principales problemáticas que hay a lo largo del mundo, ¿no? No solo México, sino todo el mundo lo tiene. ¿Qué satélites te brindan esta información, no? ¿Y qué tan correcta es la información que te brindan? Porque hay que pensar, la escala de un satélite es muy diferente a la de una cámara óptica que tengas aquí. Y su resolución, vamos a decir, cada pixelito, cada cuadrito que cubre el mapa, puede ser 5 kilómetros, pueden ser 70 metros. Varía dependiendo del servicio, de la agencia, del satélite, del año en que se lanzó la misión espacial, etcétera. Es mucho de ver todas esas partes. Y bueno, con ellos han sido 2 años de desarrollo ya. Es 2 años que han pasado, esa, son 5, uno, otros 4, no son 5, ya van 11, otros 5, ya como 15, y luego van 8, entonces ya son 23, y otros, sí, pues sí, más o menos ya, o sea, como en total yo creo que ya han pasado como 40, 50 personas por aquí en todo el desarrollo de la predicción, ¿no? Wow. Ajá. O sea, es mucho trabajo intelectual detrás y hay herramientas, o sea, que también están fuera de mis manos, ¿no? Yo les digo a los chicos, bueno, los voy orientando, pero ya llega un punto en donde ellos se hacen más expertos que yo. Ya, o sea, ya hay puntos en donde yo ya no tengo comparación para decirles, creo que es por aquí, ¿no? Ya es más bien hasta donde su creatividad les diga. Hago mini yo, por así decirlo, para que cuando ellos salgan a donde tengan que irse, puedan explotar al 100% sus oportunidades, ¿no? Pues, y en en estos mismos modelos que tú ya manejas, ¿hay algún otro modelo que tú quisieras explorar más adelante o que tú estés buscando como tener la experiencia para ya manejarlo? Y si sí, ¿por qué es? Híjole. Hay una cosa que nosotros hicimos, que es un sistema de análisis de datos topológico con Machine Learning, ¿no? Básicamente la topología se trata de doblar, ¿no? O sea, una forma inalterable en los datos. Si lo quieres ver así, si tú doblaras un triángulo, los datos serían los mismos, pero los acercas a través de otras propiedades matemáticas. Yo no soy el experto, quien lo propuso fue uno de mis chicos. Él llegó y le dije, tengo este problema, ¿no? Y junté al doctor con el que está con nosotros, a la maestra que está con nosotros,
Y le pedí al doctor, tráete a este chico. Y empezó a decir, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo queremos resolverlo? Y el chavo, pues es de actuaría y de ciencia de datos, y me dijo, ¿y si hacemos esto? Y yo dije, mira, no tengo una mejor apuesta que hacer, ¿es esto o nada? Hagámoslo, ¿no? Es mucho de arriesgarse por las nuevas líneas en donde uno no tiene ni idea, ¿no? Y afortunadamente salió un modelo, todavía estamos a pistas de cómo se tiene que probar, pero este modelo te predice dónde se va a quemar por semana. Y cuando tú checas los históricos, en realidad es muy certero. Entonces, son nuevas cosas que tienes que aprender y son cosas bien extrañas a veces, ¿no? O sea, te diría, qué padre que pudiera entender todo lo que veo, pero la verdad es que, o sea, yo creo que si entiendo un 70% me fue bien, ¿no? Porque ya hay mucho código que tiran ellos, ya hay muchas herramientas que dices, bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a probar tal cosa, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿y esto qué, no? Wow. Ajá, Entonces, Un incendio no solo se predice am, buscando vidrios en el bosque, o sea, hay muchas no, formas más de cómo predecirlo. así es. Generalmente son modelos satelitales que te predicen el lugar, ¿no? Generalmente hay satélites que te brindan puntos calientes, ¿no? Estos puntos calientes tienen características anexadas. Las características pueden ser temperatura, agua, humedad, eh, plantas, ¿no? Cantidad de plantas, etcétera. Y todos estos datos, pues bueno, se procesan a través de diferentes variables, ¿no? Puedes tener 5, puedes tener 30, puedes tener 200. Suerte si tienes 200, porque tienes que pagar muchas APIs, ¿no? Entonces, por ese lado, ya una vez que tienes todos estos datos, los colectas, haces análisis estadísticos, ¿no? Haces matrices de correlación para ver si hay linealidad o si son procesos no lineales, ¿no? Checas a ver si hay ecuaciones, checas a ver si las distribuciones son correctas o no, si puedes checar a ver si utilizar ciertos procesos, puedes ver, a lo mejor traerte sistemas muy extraños que te sacaste de quién sabe dónde, ¿no? Para intentar resolverlo y empezar a ver cómo se anexan estas propiedades entre ellas y sobre ellas pues plantear una resolución, ¿no? Un modelo, una ecuación, una fórmula, un sistema complejo, ¿no? Que mezcle estas dos o que mezcle varias cosas. Y ya una vez teniendo más o menos la idea, haces pruebas. Lo mismo, lo de toda la vida, lo de todos los científicos. Haces pruebas hasta que das con el resultado correcto. Por ejemplo, de nuestro lado se hicieron pruebas y tenemos una IA, bueno, un modelo de Machine Learning, que permite saber con 82% de certidumbre cuando un punto caliente pues sí, sobre el mapa es un falso positivo. Entonces tenemos un 82% de saber si es o no es un incendio, y si no es, pues no gastar los recursos en ellos. Que eso es lo más interesante. Este es un ejemplo. Nuestro primer modelo tuvimos que procesar como 1.2 billones de datos wow. para poder obtener 4.5 millones de datos, que fueran realmente los que necesitamos para entrenarle el modelo. Una vez entrenado el modelo, dijimos, ¿y cómo lo vamos a evaluar? Pues no sé, pues ¿qué necesitamos? Pues hablar con la CONAFOR. Pues ellos tienen todo el histórico. Pues ya, buscamos a la CONAFOR, nos brindó los datos y nos dimos cuenta que 4.5 millones de datos de satélites, solo de esos 90,000, 92,000 fueron incendios. Entonces estamos hablando como del 2.5%, o sea, menos del 2%. Y luego intentas traslapar la información, pero no se puede porque los datos que te brindan no es como en Estados Unidos, que ya todo está registrado por una plataforma. Apenas nosotros estamos diseñando las plataformas, ¿no? O sea, el gobierno tiene unos cuantos años que hizo unas plataformas, pero luego los datos no se procesan, luego no llegan. Simplemente, oye, quiero reportar un incendio, 911, ¿no? ¿Dónde está?
quién sabe qué, y se manda. Y en lo que va la información, se dice, se evalúa, se manda la inspección, pues el incendio o ya desapareció o ya creció. Y ya no es fácil detenerlo, ¿no? Entonces, la idea de la plataforma es sintetizar todo eso en sistemas, pues vamos a decir, en sistemas conectados entre ellos para que se pueda hacer una detección, una predicción oportuna, ¿no? A partir de los datos. Ok. Y bueno, a partir de todo esto, si tú tienes 90,000 incendios dirás, pero es bastante, lo suficiente para entrenar un modelo de Machine Learning. Sí, pero las propiedades que tú tienes de un lado y de otro hay que compaginarlas. Y entonces se pierden muchas de ellas, o sea, pierdes como el 80% porque no está estandarizada la información. Entonces te quedas con muy poco y es cuando dices, aquí tenemos que hacer magia. Literalmente es magia, ¿no? Porque los modelos requieren cierta cantidad de información. O sea, si tú me dices un buen modelo de detección de objetos, te he perdido 8,000 fotos por cada objeto que estás tratando de detectar, ¿no? Vaya, es muchísima información. Ajá. Y Entonces, respecto a eso, ¿tú sabes de técnicas de optimización de código? Si realmente se utilizan, porque vaya, justo, ¿no? Estabas diciendo, son millones de datos y pues como decías también, las IAs están básicamente almacenadas en servidores y pues mi razonamiento me dice que mientras más datos, más servidores, ¿no? Mientras más potente quieres que sea, pues más recursos también van a necesitar para pues enfriarse, toda la energía que necesitan para procesar todos esos datos. Entonces, tú que estás más metido a profundidad, ¿cómo optimizas el uso de recursos? Entiendo que se puede hacer mediante la optimización de código. ¿Tú sabes algunas otras herramientas? ¿Se utiliza esto en la práctica? hay varias, ¿no? O sea, cuando tú utilizas energía, ¿no? Y servidores se sobrecalientan, hay sistemas de enfriamiento completamente hechos con agua, ¿no? O sea, enfriamiento con agua para poder enfriar una serie de servidores gigantescas, ¿no? Creo que fue Microsoft el año pasado o este año a principios cuando sumergió una serie de datos, ¿no? Debajo del agua, por así decirlo. ¿Con qué? Con la finalidad de enfriar mucho más el sistema y no depender de la energía eléctrica. Porque a final de cuentas hay muchas personas a las que sí les importa el ambiente, pero hay muchas personas a las que les importa más el dinero. Entonces, cuando estos dos convergen, yo creo que más cuando es la parte del dinero, entonces es como, pues ¿cuánto vamos a ahorrar? 60%, hagámoslo, ¿no? Y es más sustentable, ¿no? O sea, el resultado secundario es que es más sustentable. Entonces lo hace. Es una de los métodos. Dos, mejor hardware. Pero el hardware está muy destinado, por ejemplo, a los procesadores, todo lo que son los semiconductores, ¿no? O sea, hasta dónde hemos podido llegar, hasta 5 nanómetros, 10 nanómetros con respecto a los procesadores. Se tendrían que hacer más cantidad de procesadores o optimizar el código, por ejemplo. Y esto se le conoce como refactorización. A veces es bueno, a veces es malo. ¿Por qué digo esto? Es una herramienta buena, pero a veces es mal usada y otras veces está bien usada. ¿Cuándo es mal usada? Cuando realmente te das cuenta de que se necesita crecer el proyecto. No, perdón. Es bien usada cuando se necesita crecer el proyecto y a partir de esto empiezas a decir, bueno, pues aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer el otro y con la finalidad de un objetivo físico, ¿no? O sea, vamos a facilitarle la vida a 100 personas. Vamos a hacer que el servidor sea mucho más factible para que quepan más cosas en un solo servidor, ¿no? Y ya no gastar tanta luz, etcétera. ¿Cuándo es mal usado? Cuando dicen, es que tenemos deuda técnica. ¿Y funciona? Sí. ¿Sigue funcionando? Sí. ¿Va a seguir funcionando? Sí. Pero es que ya nos quedamos muy atrás con la tecnología. Bueno, pues a lo mejor es mejor hacer otra cosa desde cero, ¿no? Y dejar o sea, para mantener la línea de negocio, ¿no? Si tú me dices, es que el día de mañana o dentro de 6 meses esto ya no se va a poder utilizar por esto, pues busquen alternativas y hagan refactorización de otra cosa, ¿no? O creemos un producto nuevo desde cero y vámonos sobre esa nueva línea.
Ok. Entonces es importante ver esas partes y también pues pensar que claramente una mejor capacidad de cosas en cuanto a hardware, ¿no? Ponle que súper optimizable, tiene todas las capacidades del mundo, a lo mejor utilizan menos energía, entre comillas, porque realmente las tarjetas gráficas se utilizan bastante, Mm, pues va a ser más caro. Entonces, cuando tienes, no sé, un presupuesto de 100,000 pesos al mes y dices, tengo que levantar una serie de servidores, pues, ¿cómo? Pues levanto servidores de hace 10 años, ¿no? O de a lo ujú. mejor de 5 para no quedarme tan atrás, en vez de levantar un state of the art de ahorita, ¿no? Ya. Ujú. Pero sí, en respuesta, sí, sí se aplica. Y finalmente a todas las personas que están interesadas en el tema, tanto que quieran como estudiarlo profesionalmente como simplemente pues conocer, ¿qué les dirías? Por ejemplo, método de investigación sobre el tema les recomendarías o qué tendrías que decirles? Híjole, yo creo que primero piensen qué es lo que les gusta, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Suponiendo que estas personas tengan el dinero para comer todos los días, porque también hay que ser sinceros, hay veces que se interesan más por el dinero que por realmente lo que importa, ¿no? Que es el propósito. Entonces, suponiendo que tengan para comer, bueno, entonces, yo me buscaría libros simples de análisis de datos. Hay uno bueno, creo que es argentino, colombiano, no recuerdo muy bien, o chileno. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Data AI Data, Machine Learning Data, no me acuerdo muy bien, tengo años que lo leí. Muy simple, o sea, es para cualquier público, ¿no? Y te trata de enseñar lo más básico. Después buscaría academias en línea, Platzi, Free Code Camp, como Coursera. Ya si necesitas algo que sepas, si bien no es el state of the art en el sentido de optimización, herramientas, etcétera, y te enseñan un poco mejor las bases, ¿no? Lo que sería EDX, que pues ellos ya son parte de Harvard, MIT, etcétera, pagado o no pagado y recibes el curso, ¿no? O si de plano dices, oye, es que no quiero gastar, pues vea las clases del MIT que son completamente gratuitas en la parte de web. Claro que nadie te va a decir, oye, ¿cómo resuelvo este problema? Ah, pues no sé, pues tú estás ahí, resuélvelo tú, básicamente. Pero podrían empezar por esos lados. Ya yo siento que sí la formalidad, en el sentido de las bases más que en otra cosa. O sea, es importante tener las bases para qué, para optimización, para mejora, para legibilidad, para llevar las unidades de negocios. Y yo soy un fiel creyente de que uno tiene que estar estudiando siempre. O sea, no quedarnos con lo que había hace 2 años, 3 años. El mundo está cambiando muy rápido y debemos de ver hacia el futuro y ver qué es lo siguiente que tenemos que aprender, ¿no? Yo iniciaría por eso. Hay libros de O'Reilly, que es de data, arquitectura, ingeniería de datos, análisis de datos, AI Machine Learning, AI Engineering, ¿no? Que es básicamente cómo despliegas estos modelos para millones de usuarios o miles de usuarios, ¿no? Y pues también hay gente que se dedica a proveer información de las AIs, ¿no? Desde Google hasta Neuromatch, creo que se llamaba, que por ejemplo ellas son una serie de doctores de diferentes campos del AI a lo largo del mundo que dan clases, ¿no? En verano. Y estamos hablando de cursos bien pesados que yo tomé. Hay cosas que son muy simples, hay otras que sí dices, "Ole, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando, no?". Todo lo que sea AI generativa, es, o sea, si tienes que entender muy bien lo que estás haciendo. Entonces, pues es eso y también ver qué es lo que te gusta, ¿no? Yo no le veo caso a que digas, ah, yo quiero ser de AI por el dinero. ¿Por qué? Porque lo vas a dejar. O sea, la cantidad de cosas que tienes que averiguar
Para empezar, te tienen que gustar las matemáticas. Si no te gustan las matemáticas, pa' afuera, o sea, bye. No, ese no es tu camino, se acabó, ni le muevas, ¿no? Si te gustan, checa primero el análisis de datos, a ver si te gusta. Mi camino fue análisis de datos, ingeniero de datos, data science, y bueno, ahorita una clase entre arquitecto, jefe, eh, director de tecnología, o sea, algo ahí en medio entre todo eso, ¿no? Porque sé de AI, sé de servidores, sé de despliegue, sé de páginas web, sé de datas, sé de algo de arquitectura, sé procesamiento, predicciones, algunos métodos de evaluación, ¿no? O sea, no es un camino convencional el que yo tomé. Entonces conozco de mucho, me falta mucho por conocer para poder hacer sistemas muy robustos, pero cada vez vamos aprendiendo más. Entonces, yo les diría, empiecen de poquito y pues espero que les guste, ¿no? Si no les gusta, pues tampoco es obligación. Tienen por qué estar ahí. Claro. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Tole, por esta magnífica entrevista. La verdad se nos hizo, bueno, o sea, a mí se me hizo muy interesante. Sí, definitivamente. Sí, aprendí mucho. Las dos. Y pues te mandamos un fuerte abrazo hasta Monterrey, porque pues justamente fue la primera entrevista que hacemos virtualmente. Gracias por la oportunidad y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. hasta luego.